Señor, te damos las gracias una vez más que tú nos permites estar, Señor, de pie en este día, porque hemos de reconocer, Señor, que toda buena dádiva proviene de ti. Te damos las gracias porque nos has dado, Señor, la capacidad, el entendimiento, la iluminación para poder continuar, Señor, con nuestra vida diaria. Y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a tu pueblo en este momento, Señor. Deja que tu palabra sea eficaz para nosotros en este momento, Señor, y que podamos, Señor, no seguir las murmuraciones de este mundo, lo que este mundo, Señor, constantemente está proponiendo, Señor, para nuestras mentes, pero sí que podamos, Señor, enfocarnos en lo que tú dices para que nosotros podamos alimentarnos, Señor, de algo sólido como lo que es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a toda la audiencia que nos está escuchando. Deja que florezca en ellos la fe, Señor, y que puedan sanar, que puedan, Señor, rebasar cualquier circunstancia, cualquier temor que tengan en sus mentes, Señor, en este momento. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que se nos dio sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar con el libro de Números. El libro de Números nos da la idea de qué es la murmuración, qué provoca el temor en nuestras vidas, y es una catástrofe lo que sucedió en Israel después de que aquellos 2 espías, 10 de ellos trajeron un reporte negativo, un reporte sin fe. Amén. Vamos a ver, ya lo introdujimos un poco, ahora vamos a exponer algo que quizás está dando bastante en nuestros tiempos. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, había un pastor que nos estaba enseñando lo que es homilética, el cómo se debe de predicar, y este pastor siempre nos decía: ustedes siempre tienen que estar listos porque el púlpito es el punto de mayor influencia dentro de las congregaciones. El púlpito es el lugar donde influenciamos a la gente en una manera positiva a través de la palabra del Señor. Yo estaba pensando en aquella enseñanza que nos decía aquel pastor, aquel maestro, y yo estaba evaluando el tiempo en el que vivimos. Y créeme, hermano, que aún yo ya lo puse en duda, porque yo siento que las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. El púlpito ha dejado de ser esa influencia que tenía que ser o que era en los tiempos anteriores, donde era desde el púlpito donde se influenciaba más fuertemente las congregaciones. Desafortunadamente, ahora lo que estamos viendo es que muchas veces la murmuración está cobrando cada día más y más y más fuerza en nuestras congregaciones, donde quizás ese ya se haya convertido en el punto de mayor influencia dentro de nuestras congregaciones. El púlpito ha dejado de ser ese punto de influencia, pero la murmuración está tan fuerte muchas veces dentro de nuestras congregaciones que pareciera que está siendo esa murmuración la que está influenciando, la que está liderando a nuestra gente. Muy bien, ya dicho esto, eso fue un testimonio personal. Vamos a estudiar sobre el libro de Números. El libro de Números, en el capítulo 14, nos da una explicación de las consecuencias que tuvo el reporte negativo que trajeron aquellos 10 espías que fueron enviados a recorrer la tierra. Y lo que pasó fue que la gente empezó a murmurar, la gente empezó a tener miedo, la gente se quería regresar para Egipto. Cuando nosotros llegamos a Números 14, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo: Los israelitas se rebelan contra Jehová. Me fascina ese subtítulo porque habla de una rebelión. Generalmente, hermano, nosotros como pueblo del Eterno nos rebelamos cuando tenemos miedo, cuando no queremos continuar, cuando estamos heridos, cuando Satanás ha llenado nuestra mente de cosas negativas. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces,
Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Vamos a hacerlo expositivamente, tratando de recorrer versículo por versículo. Generalmente cuando el pueblo tiene miedo, inicialmente el primer ataque viene sobre el liderazgo. Levantamos nuestra voz contra el liderazgo. Responsabilizamos totalmente al liderazgo. Es normal sentir miedo. Hay veces que las cosas que el Señor demanda de nosotros, pues las vemos mucho más grande de lo que nosotros hemos crecido espiritualmente. Y yo creo que es normal sentirnos incapaces de poder completar las misiones que el Señor demanda de nosotros. Fue lo que pasó precisamente en Números 14. Después de haber escuchado aquel reporte de aquellos 10 espías, que fue un reporte negativo, el pueblo gritaba y daba voces y lloró toda aquella noche. Y la primera respuesta de aquel temor fue hablar contra el liderazgo, contra Moisés y contra Aarón. Y después de esto continuamos, dice el número 2, después de esto se desvanecieron, porque ellos dijeron, ojalá y hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice, o en este desierto, ojalá y muriéramos, porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Yo creo que con esos versículos nos damos una idea del problema que estamos enfrentando aquí en Números 14. El pueblo sentía temor, porque aquel reporte decía que aquellos habitantes de la tierra que el Señor les había prometido a Israel eran gigantes. A pesar de que los espías habían visto que sí era buena tierra, habían comprobado que el Señor había hablado con la verdad y les había dicho que era una tierra que fluía en leche y miel. Los habitantes de aquella tierra eran gigantes, como lo vimos en el reporte anterior a este capítulo. Entonces el pueblo, cuando escuchó eso, empezó a sentir temor, y ellos sentían que la muerte venía sobre de ellos. Ellos sentían que el Señor les estaba fallando, que de una forma o de otra el Señor lo que quería era exterminarlos. Y dice la palabra, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Aquí estamos, una intercesión que estaba haciendo Moisés y Aarón, pues para poder apaciguar inicialmente la ira que se venía sobre el pueblo. La ira del Señor se estaba desatando sobre el pueblo. Amén. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la murmuración que se provocó en Números 14 fue consecuencia del temor que sentía el pueblo de los habitantes que estaban en aquella tierra, en la tierra que el Señor les había prometido. Muy bien, vamos a empezar a aplicar, ya tenemos los antecedentes de la palabra, vamos a empezar a aplicar, hermano, cómo nosotros debemos de vencer el miedo. El rey David nos deja un gran ejemplo en Salmo 86, donde, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Oración pidiendo la continua misericordia de Dios. Siervo David fue el escritor de este salmo, y dice así en el versículo 1, donde dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento tu oído a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré,
porque tú me respondes. Ahí está el primer ejemplo que nos da David de cómo responder al miedo. Tenemos que responder al miedo inicialmente, hermano, con la oración, abriendo nuestro corazón con el Eterno y decirnos: Señor, lo que nos pides es casi imposible para nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos. Señor, estamos delante de ti, Padre, y somos tu pueblo. Cuando tú y yo llegamos a Salmo 46, nos da otra idea de cómo los antiguos lidiaban con el miedo, y es algo que nosotros podemos imitar de ellos. Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, Selah. Muy bien, aquí nos estamos dando cuenta cómo el pueblo de Israel, generaciones después, a través de la escritura, a través de la oración, ellos dejaron plasmados estos salmos para nosotros. Salmo 46 es un himno contra el temor. El versículo 2 nos da la clave, nos da la intención del escritor al estar escribiendo este salmo, donde dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es ahí donde nos estamos inspirando para, en nuestros días, hermano, cómo podemos vencer este miedo. Precisamente ayer estaba hablando con un pastor de la Ciudad de México y me dio una enseñanza preciosísima que yo creo que la tomó de el modelo a seguir para todos nosotros, de Jesús, de Yeshua. Él me dice: Roberto, dice, sugerir no es quejarse. Cuando nosotros tenemos miedo, constantemente tenemos la iniciativa de empezar a quejarnos con el Eterno. Cuando nosotros tenemos miedo, nosotros inmediatamente empezamos a abrir nuestra boca y ese temor empieza a salir por nuestra boca. Yo creo que algo que tenemos que aprender de Jesús, de Yeshua, es que Él, cuando sintió temor en su vida, porque también como nosotros, Él tomó un cuerpo de hombre y quizás hasta cierto punto Él también en una etapa de su vida sentía miedo por lo que tenía que pasar. Pero Él, en vez de quejarse, Él sugirió. Una sugerencia que Él le hizo al Señor la podemos encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 38 al 40, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo Jesús, en vez de abrir su boca para quejarse con el Padre, levantó una sugerencia. Yo creo que esto es algo nuevo, aún para mí, apenas se me reveló recientemente. Digo, jamás lo había visto de esa forma. Jamás había entendido que una de las mejores formas de vencer el temor no tan solo es la oración, pero también es la aceptación de la voluntad del Señor, como también es el sugerirle al Señor si hay otra forma que nosotros cumplamos su voluntad, que podamos hacerlo en una manera más conveniente. Yo creo que eso no es pecado, porque el mismo Jesús, el mismo Yeshua lo instituyó en su palabra, ¿no? El cómo en aquel día, cuando estaba orando en aquel huerto del Getsemaní, Él abrió su corazón al Señor y le dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no permitas que pase yo por este lapso de dolor que voy a pasar. Dice, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Estaba haciendo una sugerencia. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas. Hermano, cuando tenemos miedo, después de orar como nos lo enseñan el libro de los Salmos, después de exponer nuestro temor delante del Señor, después de clamar al Señor para vencer ese miedo, también podemos empezarle a sugerir al Señor si hubiera otra forma de cómo podemos completar su voluntad. Excelente, amén. Yo creo que el Señor es bueno, el Señor nos conoce interiormente y Él sabe y Él entiende que somos carne, que somos hueso y que de una forma u otra muchas veces el temor que el enemigo trae a nuestra vida a veces nos domina y a veces empezamos a tener temor de completar o terminar su voluntad en nuestras vidas. También algo bastante importante que nos dice el libro de Números, regresamos ahora donde hemos partido, es, hermano, lo importante de rodearnos de la gente correcta, lo importante de siempre estar rodeados de gente, de familias de fe que constantemente están empujando el reino hacia adelante. Cuando nosotros regresamos a Números capítulo 14, en el versículo 6, se levantan los dos hombres que habían traído el reporte positivo. Y dice así la palabra, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, dice que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, rompieron sus vestidos en señal de desacuerdo con lo que estaban viendo. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Es una tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¡Wow! ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta cuánta fuerza tiene la murmuración? ¿Se da usted cuenta que la raíz de la murmuración es el temor? ¿Se da usted cuenta que si seguimos escuchando reportes negativos dentro de nuestras congregaciones, lo único que estamos haciendo, estamos desbaratando el liderazgo? ¿Se da usted cuenta que la murmuración que se produce a veces en nuestras congregaciones es rebeldía contra el Señor porque no queremos avanzar hacia lo que el Señor tiene para nosotros hacia adelante? Hermano, esto lo pasamos cada semana dentro de nuestras congregaciones. Esto no es cuestión solamente de decir que es solamente un grupo los que tienen miedo. Aún nosotros los líderes tenemos miedo. Aún nos hemos dado cuenta que Yeshua pudo sugerir en vez de quejarse. Aún nos damos cuenta que David hizo salmos cuando sentía miedo. Hermano, hay una manera muy sólida de poder vencer ese miedo. Número 1, debemos constantemente orar. Número 2, a veces tenemos que decirle al Señor, Señor, te sugerimos esto, si es posible. Si no, bueno, pues ni modo, hágase tu voluntad y no la de nosotros. Pero también tenemos que rodearnos de gente diferente. Tenemos que rodearnos de esos Josués y de esos Calebs que nos puedan motivar, que puedan alimentar nuestra vida, que puedan ellos llevarnos al punto donde no podemos llegar por nosotros mismos. Hay veces que tenemos que usar la fe de otros como un bastón cuando nosotros no podemos caminar en esa fe. Y se levantan estos dos varones y hablan a toda la congregación, hermanos, y predican la palabra del Señor y dicen lo que ellos creen que el Señor va a hacer, y les dicen que solamente es cuestión de agradar al Señor, de actuar en fe, de caminar en fe y de proseguir en el mandamiento que el Señor les había dado de ir y marchar por aquella tierra. Muy bien, llegamos ahora al versículo 11 y dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre
gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí nos estamos dando cuenta la respuesta del Señor. Hermano, déjame decirte algo, esto sigue vigente. Hermano, déjame decirte insistentemente que las cosas no han cambiado. El Señor se llena de ira cuando nosotros entramos en rebeldía. El Señor puede que siga teniendo el mismo pensamiento que tuvo con Israel cuando nosotros no queremos caminar, cuando nosotros nos dejamos inundar todo nuestro ser por el miedo. El Señor sigue, porque la palabra del Señor nos dice que el carácter del Señor es eterno, el carácter del Señor no cambia. Entonces tenemos que considerar, tenemos que constantemente estar buscando la forma, escudriñándonos cuáles son las raíces del temor que tenemos en nuestra vida. Tenemos que estar buscando soluciones para vencer ese temor. Tenemos constantemente que escudriñarnos. Tenemos siempre que tener una persona en donde recargarnos cuando tenemos miedo, y que esta persona sea una persona valerosa, así como Josué, como Caleb, que nos alimenten, que podamos recargarnos en ellos. Qué importante, amén. Hermanos, se nos está acabando el tiempo. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y como yo siempre lo digo, a lo mejor no alcancé a cubrir todo lo que tenía que cubrir, porque el tiempo es limitado. Solamente tenemos 23 minutos para predicar su palabra. Pero si tú tienes alguna sugerencia, algo que podamos implementar dentro de nuestro programa, pues te invitamos a que tú participes con nosotros, que tú nos sugieras, que tú nos digas: hermano, se le olvidó decir esto, hermano, se le olvidó decir aquello, hermano. O también que nos des tu testimonio, ¿no? ¿Cuántos testimonios no hay dentro del pueblo que tienen que ser escuchados? Cuando yo crecí dentro de la iglesia evangélica en la capital de México, cada vez que se iniciaba un servicio, el pastor daba lugar a que 2 o 3 personas dieran sus testimonios personales. A mí cómo me fascinaba esa parte del servicio, escuchar los testimonios de las personas, porque estaba yo reconociendo que el Señor no hacía excepción de personas, que si ellos habían vencido situaciones difíciles, yo también lo podía hacer. Cómo me gustaría de veras que volviéramos a aquellos servicios de hace 33 años donde podíamos escuchar los testimonios de otros desde el púlpito, hermanos, y de veras que se llenaba la iglesia de fe y todos glorificábamos al nombre del Eterno. Hermano, el tiempo se me acabó. Mi teléfono es el 214-212-7676. Si tú tienes un testimonio de fe que tú digas: hermano, esto tiene que ser escuchado, hermano, nosotros queremos escucharlo, queremos ser los primeros en ser bendecidos, y te decimos: hermano, adelante, no tengamos miedo, no nos impresionemos por la magnitud del proyecto que el Señor deposita en nuestras manos. Amén. Que el Señor te bendiga. 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrajecha